y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Pongo estos días bajo la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, de los beatos Olalio Valdés y José López Piteira, y del venerable Félix Varela, gran propagador del amor entre los cubanos y entre todos los hombres, para que aumenten nuestros lazos de paz, solidaridad y respeto mutuo. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos viendo entonces cómo el Papa, después de su discurso, se sintió más aliviado y ahora, bueno, están recibiendo, como siempre, protocolarmente el saludo, Raúl Castro, de los obispos cubanos, y también los que han acompañado al Santo Padre, entre ellos el secretario de Estado, Parolin, que es quien estuvo tanto tiempo de nuncio en Venezuela, ¿no? Y que habla perfectamente el castellano y además conoce muy bien nuestra América Latina. También está recibiendo el Papa Francisco los saludos del Consejo de Ministros. He visto que en primer lugar lo saludó el hijo de Raúl Castro, el coronel Castro, y bueno, y esto es algo muy protocolar. Mientras tanto, grupos de jóvenes allí mismo en el aeropuerto están gritando, esta es la juventud de Cristo, Cristo vive, lo han oído ustedes. La gente que está escuchando esta transmisión por radio ha oído esto, ¿no? Está muy cerquita. El aeropuerto de La Habana es muy pequeño, o sea que entonces prácticamente están a pocos metros del Papa. Y mientras sigue estos saludos protocolares en donde el Papa es bienvenido también por la Conferencia Episcopal de Cuba y bueno, y también por el gobierno, yo quiero simplemente remarcar algunas cosas que se dijeron en estos dos sustanciosos mensajes, tanto de Raúl Castro como del Papa Francisco. No hacemos aquí ningún tipo de análisis, simplemente rescatamos algunos puntos. Ciertamente el presidente Raúl Castro siguió un poco en la línea de los presidentes de Ecuador y de Bolivia en su momento cuando recibieron al Papa hace pocos meses, y tomando aspectos de la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio y de la encíclica última del Papa, Alabado seas, fueron hablando justamente de la dignidad de la persona humana, también el hecho de las 3T famosas que propone y sigue proponiendo Francisco, ¿no? Tierra, techo y trabajo, que está dando, digamos así, una cantidad de actividad a nivel mundial en muchos lugares donde
personas expertas y personas de buena voluntad y de la Iglesia se están reuniendo para dar respuesta a esto, ¿no? Tierra, techo y trabajo, las 3T propuestas por Francisco al Congreso Mundial de Ambiente y de Tierra, ¿no? Y también algunas otras frases, el hambre, que va contra el hombre, se dijo el hombre y no el hambre, ¿no? Y también se habló de la promoción de la injusticia enquistada a través de las corporaciones transnacionales, de los medios masivos de comunicación que imponen estas ideas de los excluidos, ¿no? Entre ellos el descarte, también se usó esta palabra, el descarte de los pobres, de los ancianos. Se habló también del drama espantoso de los refugiados, que es una vergüenza a nivel mundial, que ofende la conciencia humana, así fue la frase, ofende la conciencia humana. Ahí vemos cómo hay puntos digamos, muy cercanos entre el pensamiento social de la Iglesia y el pensamiento de Francisco especialmente, y también en su última encíclica, de lo que pudo haber dicho, también expresado el presidente Raúl Castro. Habló de solidaridad y unidad para poder superar estas causas estructurales de pobreza, ¿no? Que también, dijo, están presentes en muchos países de nuestra América Latina. Mientras tanto, el Papa Francisco, con su tono sereno, cordial, primero agradeció, y agradeció así con mucha humildad, ¿no?, esta recepción del pueblo y del gobierno cubanos, y luego, algo llamativo, mirándolo al presidente Raúl Castro, le dijo, quiero enviarle un saludo muy cordial a su hermano Fidel. No sé si esto quizás fue como un aviso de que no tendría oportunidad de verlo personalmente en estos días que él va a estar en Cuba, o si fue un detalle, en todo caso diplomático, de salutación de quien fue durante décadas, como sabemos, el jefe del gobierno en Cuba, el jefe llamado de la revolución, ¿no? También volvió a tomar aquella frase profética de Juan Pablo II, invitando a que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a lo mejor de los valores que este pueblo puede aportar. Porque sin lugar a dudas hay mucha reserva moral en muchos aspectos de los cubanos que el mundo occidental por allí no tiene, ¿no?, o que ha perdido, ¿no? También están, tanto el presidente Raúl Castro como el Papa hicieron hincapié en estos 80 años de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Cuba, ¿no? Y que efectivamente han sido 80 años ininterrumpidos de relaciones diplomáticas. Pero todavía podríamos agregar algo más. Es cierto que el primer nuncio apostólico presentó sus cartas diplomáticas y fue Monseñor Giorgio Giuseppe Caruana, en 1925, ¿no es cierto?, al entonces presidente de Cuba, pero podemos afirmar que en realidad ya había unas relaciones con la Santa Sede desde 1898, o sea que prácticamente son 116 años de relación diplomática entre la Santa Sede y la República de Cuba. De hecho, el primer delegado apostólico fue Monseñor Plácido Luis Chapelle, desde 1898 a 1905, o sea que estamos hablando de mucho tiempo de relación y de 80 años de relación diplomática que no fue interrumpida ni siquiera en los momentos más, diría yo, dramáticos de la revolución, cuando hubo incomprensiones mutuas. Incluso el arzobispo de La Habana anterior, en su momento, tuvo que refugiarse en una embajada de un país extranjero allí en La Habana, dado bueno, las incomprensiones que había entre él y el gobierno, o entre la Iglesia y el gobierno. Esto me parece, vuelvo a remarcar, como aspecto positivo, 80 años de relaciones diplomáticas permanentes, incluso con representantes tanto de la Santa Sede como nuncios, en los últimos fueron nuncios en Cuba, como también embajadores de Cuba en la Santa Sede. Otra cosa que remarcó el Papa Francisco en su mensaje es que con libertad y todos los medios necesarios tenemos que llegar
hasta las periferias existenciales de la sociedad. Creo que esto ha sido un llamado muy fuerte, remarco, con libertad y todos los medios necesarios, la Iglesia tiene que llegar en Cuba también hasta las periferias existenciales de la sociedad. Todo un gran desafío, todo un gran reto, y para eso la Iglesia católica en Cuba necesita libertad de acción. En ese sentido, yo recuerdo que, por ejemplo, no se ha podido construir ningún templo, ninguna iglesia católica en las últimas décadas. Y como gesto, hace pocos meses se dio permiso para construir una parroquia nueva en La Habana que va a estar dedicada a San Juan Pablo II. Incluso que el terreno fue donado por el gobierno cubano, y los fondos para construir la iglesia son de una diócesis extranjera, como también otra iglesia que estaba a mitad de construir, prácticamente desde la década del 50, había quedado así semi-abandonada, va a ser concluida próximamente gracias a los aportes de una comunidad católica de cubanos de la Florida, creo que, si no me equivoco, de Tampa específicamente. Bueno, son todos gestos prometedores, porque hablamos de libertad y todos los medios necesarios para llegar a las periferias existenciales de la sociedad. ¿Cuáles son las periferias existenciales de la sociedad en Cuba precisamente? Son muchas. Efectivamente, el tema de la vivienda es dramático en todo Cuba. Hace falta, hay un déficit